quisiera compartir contigo acerca de la vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Dios es un Dios vivo. Él no tiene vida, Él es vivo. Él es la vida. ¿Se acuerdan los días de Lázaro cuando Lázaro había muerto? ¿Se acuerdan? Y tenía dos hermanas, Lázaro, Marta y María. Bueno, ya cuando estaba enfermo lo mandaron a llamar. El Señor se quedó todavía un poco más. Pienso que adrede, como para que falleciera Lázaro. Y cuando llega ya estaba muerto, y acertadamente la hermana Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Pero pensando de que el Señor era una farmacia, teniendo en su mente la idea de que Jesús sanaba y que Jesús era tal vez un fármaco de vida, y el Señor le quería enseñar que Él no era una farmacia, que Él era la vida, que donde Él estaba había vida, y que donde Él estaba, en la presencia del Señor, nadie se podía morir. Porque en sí la vida es la ausencia, la muerte es la ausencia de la vida. Yo no puedo decir: ay, esta bocina se me murió, pues si nunca estuvo viva. ¿Me explico? Entonces, muerte es la ausencia de la vida, y cuando la vida estaba, no podía actuar la muerte, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, porque en la presencia de Cristo nadie muere. ¿Y por qué Cristo era la vida caminando? Porque el Espíritu Santo los sustentaba. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, escogió solamente depender del poder del Espíritu Santo. Él era y es Dios, y pudo haber hecho milagros como Hijo de Dios, pero Él se despojó a sí mismo, dice Filipenses, tomando la forma de un hombre. Por eso pudieron matarlo. Pero antes de venir, dice Hebreos, que Él le confió toda su obra al Espíritu Santo en obediencia al Padre. El Padre, me imagino, Hebreos 9 al menos nos enseña eso. Yo me imagino la conversación. No he estado en el consejo y las profundidades de Dios, pero puedo imaginarme, por lo que la Biblia me deja permear. Amó de tal manera al mundo que le dice al Hijo: irás. Y el Hijo mira al Espíritu Santo y dice: ¿y tú me vas a sustentar? ¿Me vas a sostener? ¿Me vas a ayudar? El Espíritu Santo dijo: sí. Entonces el Hijo le dice al Padre: entonces voy. Por eso dice Hebreos que Jesucristo se entregó a sí mismo a Dios por medio del Espíritu Santo.
Y cuando Cristo vino, usted se dará cuenta que no empezó su ministerio y no empezó a hacer milagros hasta que salió de las aguas del bautismo y el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Se acuerda? Allí comenzaron los milagros. No que no podía hacer milagros, claro, pero él quería enseñarte a ti y a mí cómo, siendo hombres, podemos vivir con el poder de Dios. Y solo el poder de Dios. Por eso también Jesús dijo que mayores obras haríamos nosotros, porque el mismo Espíritu que lo sustentaba a él, el Padre lo enviaría a nosotros. Así que Jesucristo echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos por el poder del Espíritu Santo, resucitaba a los muertos por el poder del Espíritu Santo. Aún cuando estaba en el Seol, en las partes más bajas de la tierra, cuando murió, fue el Espíritu Santo que lo resucitó. Él fue a la cruz sabiendo que el Espíritu Santo lo levantaría de los muertos. Lo sabemos porque la palabra nos enseña que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿no dice así? Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Así que no es que Jesús se puso de pie y dijo: yo soy hijo de Dios y ya. No, 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 no. Él era y siempre será el Hijo de Dios. Pero cuando estaba en la tierra se circunscribió. Dijo: no voy a usar ningún otro poder que no sea el del Espíritu Santo. Por eso habló tanto del Espíritu Santo. Por eso le dijo a los discípulos: oigan, no vayan a hacer ministerio si no viene el Espíritu Santo. Todo ministerio, todo ministro debe estar sustentado por la comunión y el poder del Espíritu Santo. Si no, todo lo que hacemos es religión y obra de los hombres. Entonces Jesucristo tenía vida porque el Espíritu de vida estaba sobre él. Romanos nos enseña que la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo nos libra de la ley del pecado y muerte. Así que el Espíritu es vida. Y como el Espíritu Santo estaba con Jesucristo, cuando se murió Lázaro, llega Jesucristo y Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y se lo repito, como tratando al Señor Jesús como una farmacia. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección. 1, lo puedo resucitar. 2, pero también soy la vida. El que cree en mí no morirá, y aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabe lo que dijo? Muevan la piedra. Y removieron la piedra. No se metió Jesús ahí, no. Y dice que el que estaba muerto, las células descompuestas, putrefactas, comidas por las bacterias, el Espíritu de vida empezó a recomponerlas. Y el que estaba muerto, escuche esto, salió atado de manos y de pies. Jesús no entró, se paró fuera del sepulcro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lo mandó a llamar. Y aquel que estaba muertito y amarrado, y lo amarraban muy bien, dice que salió. ¿Cómo salió? Si estaba amarrado. Y estaba bien amarrado, porque cuando después lo resucita, Jesús le dice: ahora desátenlo ustedes. No sé cómo, solo sé que la vida chupó, atrajo como un imán, succionó de la muerte a ese hombre y lo arrastró de la muerte a la vida.
el mismo Espíritu Santo que resucitó a Lázaro y que resucitó a Jesucristo quiere atraernos de la muerte a la vida. Por eso Él puede trasladarnos del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino de la luz, al reino de la vida. El Espíritu Santo es vida. Aún en el principio, cuando dice la Biblia, y usted lo conoce en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Y allí hay una pausa, aunque usted no la vea, porque entre el versículo 1 y el versículo 2 pudieron haber pasado hasta millones de años. Cuando Dios crea la tierra, la creó, hubo una primer creación que tenía, dice Isaías, que Dios no la creó para que sea deshabitada, no la creó desordenada. Algo pasó, pues Satanás fue arrojado a la tierra. Y por eso tenemos el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios no creó eso. Pero como la tierra y toda su creación era y es el proyecto de Dios, el Espíritu Santo vino a defender, a restaurar, a revivir y a dar vida al proyecto de Dios. El Espíritu se movía para traer vida. De la misma manera, el Espíritu Santo fue enviado para traer vida en María. De la misma manera, el Espíritu Santo fue enviado para darle vida a la iglesia en Hechos capítulo 2, el cumpleaños de la iglesia, el Pentecostés. Jesús le dijo: no hagan iglesia, no hagan organización, no salgan a hacer ministerio. Esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando vino, les dio vida. Salieron todos llenos del Señor y empezaron a hacer milagros, igual que Jesús cuando salió de las aguas del bautismo. Déjame decirte algo muy categórico. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. No es un cliché, es algo muy poderoso. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Sin Espíritu Santo no hay vida en la iglesia. Sí hay religión, sí hay liturgia, sí hay actividades y vida de hombres mucha. Pero si alguien te pregunta ¿cuándo es el cumpleaños de la iglesia? En Hechos 2. Todos estaban unánimes juntos y de repente vino un viento recio, igual que el viento recio que vino sobre un muñeco llamado Adán, que lo tomaron de arcilla y lo hicieron, y ahí estaba, hasta que el viento sopló sobre él y Adán empezó a vivir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Y hoy también se mueve.
con todos los defectos que tenemos, todavía se mueve. Leemos yo al menos tantos libros, y muchos de ellos tienen que ver con el perfil de la iglesia, la manera de hacer las cosas. Bueno, tenemos 2 escuelas de entrenamiento ministerial, así que queremos equipar, como dice el apóstol, a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Pero es tan obvio que el verdadero equipamiento viene por el poder del Espíritu Santo. Es el que da vida. No tienes al Espíritu Santo, no tienes vida espiritual. Fue soplado sobre Adán. Fue un ser viviente, un espíritu vivificante. Y empezó a tener comunión con Dios. Hay una versión que me gusta, yo la tengo aquí. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie del abismo. Iba y venía. Quiero decirte que desde el Pentecostés Él no ha dejado de moverse. Él sigue yendo y sigue viniendo. Y mientras iba y venía, habló. Porque Hebreos 11:3 dice que el universo fue constituido por la palabra. Y Dios dijo. La frase se movía. Se halla en conexión con el ir y venir del Espíritu. Es más, sugiere la idea de un ave sentada sobre un nido con huevos, como quien le da calor para que tomen vida. La versión, de hecho, Vulgata Latina de las Sagradas Escrituras dice que el Espíritu iba y venía incubando, como que algo se estaba preparando. Cuando tal vez los demonios que habían sido arrojados a la tierra gritaban en ironía: ¡ja, ja! Le arruinamos su creación. El Espíritu incubaba. Estaba gestando algo que en los próximos versículos empiezan a tomar forma y vida, ¿verdad? Yo sé que el Espíritu Santo está gestando algo. Se ve la pancita de la embarazada. Se siente por aquí, por allá una patadita, tac, tac. Y yo sé, Eclesiastes 11 dice: como no sabes cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Tal vez no te das cuenta, no puedes discernirlo, no hay problema. Solo sé que hay vida. Y vida en medio de la oscuridad. Una cosa que el bebé está es en completa oscuridad, pero hay vida. La iglesia puede pasar en tiempos de oscuridad. Hubieron edades de oscuridad sobre la iglesia, pero nunca pudieron quitar la vida de Dios sobre la tierra. Usted puede estar pasando una crisis, usted puede estar pasando un momento difícil, usted puede estar pasando un momento que no entiende, un momento que tal vez no tiene fuerzas para creer. Eso es lo que se ve afuera. Adentro se está gestando algo tan hermoso.
tan hermoso. Cuando tú sabes lo que está pasando y el fruto de la vida está ahí adentro, ¿te enamoras más todavía o no? El Espíritu Santo iba y venía como incubando. De hecho, esa palabra se movía. Es la palabra rashab en el hebreo. Es la misma palabra, búsquelo en Deuteronomio 32:11. Rashab. Cuando en Génesis 1:2 el Espíritu de Dios rashab sobre la faz del abismo, es la misma palabra de Deuteronomio capítulo 32 versículo 11. En este caso usa el ejemplo de un águila y dice: como un águila que excita su nidada, revolotea. Ahí está, rashab. Es la misma palabra. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Por eso el Señor Dios, en su palabra, hablando acerca de su pueblo, dijo: ¿ya te has olvidado cómo te tomé sobre alas de águila? ¿Ya te has olvidado que es mi Espíritu Santo el que te da vida? ¿Ya te has olvidado que es el Espíritu Santo el que te da la provisión? ¿Ya te has olvidado que es el Espíritu Santo el que te da los recursos? ¿Ya te has olvidado que el Espíritu Santo es el poder de Dios? ¿O no dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? El comentarista Owens, uno de mis preferidos, se expresa así del pasaje de Génesis. Dice así: el Espíritu de Dios vino y se posó sobre las aguas, como abrazando el todo. Ah, cómo me gusta eso. Abrazando el todo. No había nada que escape a su dominio, comunicándole una vívida y prolífica calidad, como una paloma que gentilmente se mueve sobre sus huevos hasta que les ha transmitido su vital calor. Cuando en Génesis el Espíritu se movía, se estaba gestando la creación. Cuando sobre María el poder del Altísimo se movió, se estaba gestando el Hijo de Dios. Cuando sobre la iglesia en el aposento alto el Espíritu iba y venía y soplaba, se estaba gestando la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Usted dice: es que yo a veces no lo siento. A veces la paloma está quieta, pero cuanto más quieta está, es porque más se está incubando. Ella sabe que debajo de ella hay vida, ¿verdad? En su nido, unos huevitos allí. Ahora, si el Espíritu Santo pudo traer orden y vida en semejante caos, ¿usted cree que no puede tener orden en su vida propia de usted? No creo que esté peor que Génesis 1:2. No creo. Él está, y está al lado tuyo, y se mueve, tratando de infundir vida y poder. Usted no es el proyecto de los hombres.
No es el proyecto de una denominación ni de una organización. Usted, su familia, sus hijos son el proyecto de Dios.